En esta mañana bendigo a Dios y le doy gracias por darme la oportunidad de predicar un mensaje más de su bendita palabra. El mensaje tiene como título La venida de Cristo. Es cierto que estamos viviendo tiempos que demuestran el fin, que el Señor viene pronto, que la venida de Cristo será inminente y que cada uno recibirá la recompensa de acuerdo con sus obras. Es preciso que nosotros creamos en la palabra de Dios y recordemos las palabras de Cristo después de haber resucitado de los muertos, y apareciéndole a sus discípulos les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo 28, del 18 al final. Tenemos las palabras de Santiago en el capítulo 4, versículo 17, las cuales dicen así: que el pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y el apóstol San Pedro, en su primera epístola, el capítulo 5, los versículos primeros, dice a todos los ancianos: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada, a presentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estas palabras nos responsabilizan en gran manera. Como cristianos, tenemos que cumplir el propósito para lo cual nos ha llamado el Señor. Es preciso que prediquemos al mundo no con las palabras solamente, sino con los hechos, porque de muy poco valor sería que nosotros le dijéramos cosas muy importantes y muy sabias al mundo, mientras que nosotros estuviésemos haciendo cosas contrarias a lo que le decimos, porque el apóstol San Pablo también dijo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud, es poder, en gracia, en hacer la voluntad de Dios, en mostrar al mundo que hay una razón muy poderosa para que se les enseñe el camino de la salvación, para que sepan que el Señor Jesucristo vino al mundo y con su vida nos dio el mejor ejemplo de obediencia en una forma sacrificada y responsable. Cristo en verdad no se agradó a sí mismo, sino trató de agradar a Dios, al Padre, cumpliendo el propósito para lo cual había venido al mundo, para salvar a los pecadores. Y los apóstoles fueron hombres sacrificados y fieles y lucharon de una manera abnegada, responsable y fiel. Ellos hablaban de la venida de Cristo, ellos hablaban de una preparación, ellos hablaban de una necesidad que el hombre tiene para que no le sorprenda el día final sin haberse apercibido, sin haberse preparado. Todo lo que concierne a la salvación está revelado en la Biblia, en la santa palabra de Dios, para que el hombre se prepare, se capacite y se haga digno del reino de los cielos. Que no sorprenda la venida de Cristo, como dice en San Mateo 24, en los finales versículos, desapercibidos, bebiendo y comiendo con los borrachos y haciendo cosas contrarias a la palabra de Dios. Y esto realmente será lamentable y triste para aquellos que no supieron apercibirse, que no supieron prepararse, que no tuvieron en cuenta el deber sagrado que les tocaba cumplir para que el Dios de la gloria y de la misericordia pueda glorificado en sus vidas. Los hombres de Dios, los profetas antiguos, los patriarcas, David y todos los hombres que tuvieron una relación íntima con Dios, demostraron que ellos sabían lo que hacían, que ellos lo que hacían estaba en verdad ordenado por la mano del Dios Todopoderoso, que ellos tenían en cuenta cuántas experiencias realmente debían de ellos apreciar
para lograr que sus vidas pudieran infundirle a los demás fe y esperanza y consolación, que no eran habladores, sino observadores y cumplidores de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, para que los hombres en verdad entendieran el camino de la salvación. En aquella ocasión en que Cristo, estando predicando el mensaje, hablándole a los escribas y fariseos y al pueblo de la doctrina que él traía, que no era de él, sino del Padre, vemos que enviaron los alguaciles, según el capítulo 7 de San Juan. Aquellos alguaciles fueron allí para tomar en alguna falta a Cristo, para sorprenderle en algo que estuviera contrario a la fe, a la verdad y a la doctrina que Dios había establecido. Sin embargo, ellos al regreso no pudieron decir otra cosa, sino que este hombre había hablado como nunca antes habían oído hablar a alguien. Entonces, ¿cómo debemos hablar nosotros? ¿Qué importancia tienen las palabras y las obras que realicemos? ¿Cómo podemos nosotros llegar al corazón y a la mente de las demás personas que nos oyen si estamos haciendo solamente una presentación de las cosas importantes y valiosas que Dios manda que hagamos, y que nosotros estemos haciendo todo lo contrario, hablando solamente cosas importantes y no cumpliendo lo que realmente nos toca hacer para que Dios sea glorificado? Es una cosa importante que nosotros entendamos que para hablarle al mundo tenemos que tener la preparación y tenemos que tener el propósito, el deseo, tenemos que tener el convencimiento de lo que es la voluntad de Dios, y entonces nosotros podremos lograr que los demás vean la realidad de lo que le estamos predicando en nuestras propias vidas. Cristo dijo, según San Mateo capítulo 5, de los versículos 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, más sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No podemos nosotros infundir fe en los demás mientras nosotros no estamos demostrando esa fe con nuestras obras, con nuestra vida rendida al Señor y sacrificada y dispuesta a soportar y a sufrir las pruebas y las luchas del camino, porque así fue como vivieron los santos hombres de Dios de todos los tiempos, y nosotros tenemos que cumplir ese propósito para lo cual el Señor nos ha puesto en su iglesia, para mantener en alto la antorcha de la verdad, que esa luz que Dios nos ha dado no sea puesta en un almud, bajo de un almud, sino sobre el candelero, sobre el lugar donde alumbre, donde haga efecto en la vista de los demás, que les atraiga, que los haga ver la grandeza y la claridad de Dios, el camino de la salvación. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, es cierto, el mundo, como dice la palabra de Dios, los hombres irían de mal en peor hasta el fin. Pero nosotros como cristianos tenemos que hacer ver la grandeza del amor de Cristo y recordar las palabras del sabio Salomón cuando dijo que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esa debe ser nuestra meta. No debemos de predicarle la venida de Cristo a las gentes sin mostrarle por medio de nosotros mismos, de nuestras vidas, de nuestras acciones, de nuestras obras, de nuestras palabras, que en verdad creemos lo que le estamos predicando, que no tengamos el rechazo de las gentes porque vean en nosotros la falsedad y la hipocresía, que nosotros nos recordemos claramente lo que dijo Cristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, cuando Él habló de las pruebas y dificultades que tendríamos que soportar y que sufrir, y Él dijo que bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Si ellos hablan mal de nosotros y no es verdad lo que dicen, están mintiendo. Pero si es cierto, tendremos que sentirnos avergonzados y en verdad tendremos que
rendirnos ante los impíos, y dice la palabra de Dios que hay del justo que cae delante del impío. Es triste y lamentable que los pecadores puedan decir con razón que nosotros somos unos hipócritas, unos falsantes, que no estamos cumpliendo lo que le estamos diciendo a otros que deben de hacer. Es realmente un asunto muy serio y no debemos nosotros dar lugar a tal situación y que tengamos que ser avergonzados ante los impíos, ante los que no conocen el camino de la salvación, no conocen la verdad. Nosotros tenemos que vivir lo que predicamos, tenemos que hablarle con seriedad y con responsabilidad y no introducir en nuestras vidas, en nuestras formas de conducirnos, elementos extraños que no tienen relación con lo que Dios ha ordenado que deben hacer sus discípulos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dijo Cristo. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor, esa es nuestra obra. Y no solo decírselo, sino vivir esa doctrina, esa verdad con sinceridad y con pureza de corazón, con humildad y sentimiento cristiano, con esa verdadera capacidad espiritual. No la capacidad que puede recibirse en un seminario, en un lugar de enseñanza, sino en el sentir del corazón, del alma, esa convicción plena de lo que le estamos diciendo a los demás, que lo creamos de corazón, que lo sintamos, que hierve dentro de nosotros ese sentimiento, ese propósito para lo cual nos ha llamado Dios. Que Dios permita que le podamos hablar de la venida de Cristo al mundo con una convicción tal que en verdad penetre en las mentes y en los corazones este mensaje, esta orientación espiritual, esa amonestación cristiana, para que sepan que es verdad lo que le estamos diciendo. Pero si nosotros vivimos como ellos, si nosotros caminamos al revés de lo que estamos predicando, o sea, que nosotros no tenemos el verdadero control para dominarnos y no hacer cosas contrarias a lo que predicamos, si nosotros estamos en esa situación, no podremos infundir nunca ese temor, ese deseo de vivir la vida cristiana, de vivir la doctrina, la verdad que nosotros le estamos predicando. Entonces Dios bendiga a cada uno y nos ayude para mantener nuestra integridad. Yo no estoy hablándole ahora a la gente del mundo, estoy predicándome a mí. Y estoy predicándole a mi iglesia, a mis hermanos, a los que responsablemente han ofrecido sus vidas para servir a Dios. Que en verdad lo estemos haciendo con una comprensión, con un deseo tan grande y tan espontáneo, con tanta voluntad, que en verdad tengamos la dirección y el respaldo del Espíritu Santo y el poder de Dios de una manera positiva y sin rechazo. Que en verdad nosotros podamos afirmar lo que nosotros estamos predicándole al mundo y no neguemos el sacrificio que cada uno de nosotros hemos prometido hacer delante de Dios para llevar su mensaje de vida a las almas que carecen del conocimiento, que no tienen la visión espiritual para poder entender las cosas que están sucediendo, que es cumplimiento precisamente de que la venida de Cristo se acerca y que ellos tienen que hacer una preparación, que tienen que cambiar sus vidas. Pero si no ven en nosotros que hayamos cambiado, que seamos diferentes a lo que éramos antes de conocer a Cristo, si ven en nosotros ese estado de debilidades morales y espirituales, ¿cómo podremos infundirles esa verdad a ellos que en verdad están en tinieblas, están en el error y no conocen el camino de la salvación? Dios permita que nosotros nos esforcemos, seamos fieles y andemos en novedad de vida, como dice la palabra de Dios, caminando con paso firme en la senda gloriosa que nos ha trazado Cristo, que no desviemos nuestros pasos de esa senda, que el que estaba caminando fuera del camino se vuelva al camino, que dé pasos firmes en la verdad y que camine en verdadera rectitud y en temor santo, con firmeza y con toda responsabilidad, para que Dios sea glorificado en cada una de sus acciones y de sus palabras. Dios nos bendiga y reciba la gloria.
Jesús pronto volverá al mundo en gran poder, promesas nos dio, Él regresará, si viene el Salvador, señales abundan hoy, cumpliéndose ya están, por su gracia listo estoy, le espero sin más afán. Muy pronto Jesús vendrá, Él viene no tardará, Él ha de venir, Él descenderá, del cielo el Rey vendrá. Despiértate, pecador, el tiempo es corto ya, viene pronto el Salvador, no sabe cuándo será. Cuando Cristo volverá, el pueblo que le amó no más sufrirá, al cielo irá, pues Cristo ya le salvó. Mas el que rechaza aquí a Cristo y su amor, sufrirá por siempre allí tinieblas y gran dolor. Muy pronto Jesús vendrá, Él viene no tardará, Él ha de venir, Él descenderá, del cielo el Rey vendrá. Despiértate, pecador, el tiempo es corto ya, viene pronto el Salvador, no sabes cuándo será. Del norte y del sur vendrán, de China y del África, de las islas también miles vendrán, rodeando la mesa ya, con Cristo se gozarán las bodas al celebrar, y jamás se cansarán de aquel tan feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá, Él viene no tardará, Él ha de venir, Él descenderá, del cielo el Rey vendrá. Despiértate, pecador, el tiempo es corto ya, viene pronto el Salvador, no sabes cuándo será.